Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en el sexto y último de los adornos navideños. Yo les dije que el último sería en estilo más o menos country y por supuesto el cardenal no podía faltar dentro de esta colección. Yo amo los cardenales así como amo los cuervos y miren qué preciosidad. Espero que igual también a ustedes les encante. Estoy segura que va a lucirse en el árbol porque con ese color rojo llamativo y los pajaritos y las aves siempre en un árbol vienen bien, ¿ya? Miren, les voy a dar la lista de los materiales, mide exactamente 10 centímetros, algunos de la colección estaban entre 11, pasadito, 10, así que está dentro del tamaño, ¿ya? 10 centímetros desde aquí de la puntita de la colita, que es lo más alto, hasta la parte baja, ¿ya? Donde termina aquí la ramita. Bueno, repasemos entonces los materiales. Para los materiales yo ocupé para lo que sería el cuerpo tela de algodón, siempre me quedan todavía restos de telas country americano, pero cualquier tela lisa les puede servir, ¿ya? Lo ideal es que sea una tela lisa que no tenga eh, pelitos, así como el polar o el pañolensi, en este caso yo lo descartaría, porque como lleva pintura es muy difícil trabajar ese tipo de telas con pintura, ¿ya? Así que en ese caso yo les recomendaría que lo reemplazaran por Popelina, Trevira, Biestretch, por lo menos esas son las que yo conozco aquí en Chile. Igual déjenmelo aquí en los comentarios qué tipo de tela es la que ustedes ocupan para hacer sus muñecos de trapo si son de otros países. Así también yo me voy un poquito familiarizando con los términos de algunas telas, ¿ya? En color, no es exactamente rojo, pero está dentro de la gama, ¿ya? Se ve rojo, pero es un color, no sé si decirlo guinda, entre guinda y rojo, murtilla, un poquito más claro que murtilla, pero dejémoslo en rojo, para no hacernos problemas, ¿ya? Miren, ocupé lo mismo que para el cuerpo, para las pelotitas de acá abajito. ¿Ya? Esta sí la pueden reemplazar perfectamente por restos de telas como pañolensi o bien polar, ¿ya? Porque son solamente para hacer las bolitas de lo que sería el muérdago. Y para lo que es las hojitas, también ocupé tela de algodón, esos restos que quedan por ahí, la verdad que si ustedes guardan esos pedacitos y tienen telas verdes, les sirve. Aquí también lo pueden reemplazar perfectamente por pañolensi o por polar o por cualquier tela verde que ustedes tengan, ya sea estampada o lisa. ¿Ya? Aquí sirve cualquier pedacito de tela verde que ustedes quieran, porque solamente para darle la aplicación de lo que sería el muérdago. Una ramita de estas de los árboles, que acá ustedes saben que yo vivo en el campo, así que caen muchas ramitas, así que yo las recojo y me sirven justamente para estos proyectos. Se ve así como oscurita porque yo la pinté de color siena tostada para darle como efecto de más o menos de canela. Por lo tanto, también ahí también puede ser una opción si quieren reemplazarlo por una canela de estas de barritas, ¿ya? Cáñamo, como siempre, para los proyectos country vienen súper bien, ya sea para la moñita que está acá abajo, que sostiene y amarra mejor la parte de abajo de la rama, del palito, y también para colgar. Y aquí utilicé una tela llamada franela, pero eran porque son estos restos que a mí de repente me quedan de tela y quería algo rayadito que simule, ¿cierto?, la bufanda. La verdad que este es un proyecto que yo lo vi en pintura country de, me parece que René Müller, creo que así se llama el artista, y me gustó mucho el diseño, así que yo lo copié tal cual, pero lo traspasé a tela. Ella pinta en madera, country, y a mí me gustó el proyecto y yo lo pasé a tela. Obviamente que siempre tiene algunas variaciones, porque la de ella tenía solamente dos de este, yo le puse tres plumitas, como quien dice. Y pintura en color amarillo ocre, negro, blanco, rojo, para darle este efecto de acá abajo, que también tiene rojo, pero también una pizca de negro. Y en la profundidad de lo que serían las hojas también le apliqué un poquito de pintura en las nervaduras, es verde con un
poco también de negro y siena en la partecita de aquí para darle flotado en la parte interna de lo que sería el pico del cardenal. Eso es todo en cuanto a lo que es pintura y materiales. Entonces vamos a empezar a trabajar. Es un proyecto súper rápido, fácil, y si les gusta el country, de seguro este les va a encantar aún más porque se van a dar cuenta que es rapidísimo de realizar. ¿Ya? Bueno, lo vamos a dejar ahí para que no lo perdamos de vista y sepamos de lo que estamos trabajando. Entonces, como siempre, yo voy a utilizar telas que tengo para mostrar, ¿cierto?, el proceso. No necesariamente significa que yo la hice con esta. Ya expliqué que la hice con tela de algodón. Marqué el molde, ¿cierto?, en la tela. Luego cosí y dejé en una abertura abierta que siempre digo que en el molde de todas maneras aparece las indicaciones donde salen los cortes y las aberturas, ¿ya? La distancia obviamente que aquí siempre es al ojo y criterio de cada una, dejan el espacio suficiente solamente para dar vuelta. Luego, una vez que ustedes ya cosieron, cortaron los excedentes, vamos a cortar las puntas, todas estas puntitas, para que luego cuando demos vuelta esa parte de ahí se nos sea más fácil de dar vuelta, ¿ya? Entonces cortamos todas estas puntitas. Y obviamente que la punta del pico no podría ser la excepción y también cortamos la puntita del pico. Y luego todas las partes donde hay hendiduras vamos a hacer unos pequeños cortecitos, siempre con la precaución de no pasar a cortar lo que sería la costura, ¿ya? Lo mismo que acá y acá entre medio de cada uno de las plumitas, como yo les digo, ¿ya? Aquí mucho ojo porque este de aquí está muy, pero muy apegado uno del otro, por lo tanto hay que cortar con mucho cuidado, digamos, para que no cortemos lo que sería la costura, ¿ya? Y cortamos acá, y lo mismo acá abajo. Una vez que ya hemos hecho todos estos cortes, podemos dar vuelta y rellenar muy bien, ¿ya? Hemos rellenado y luego vamos a cerrar con costura invisible en la parte de acá arriba. Aquí, si se dan cuenta, igual quedan estas partecitas marcadas, ¿ya? Así que no pasa absolutamente nada. Lo que sí es que yo les recomiendo, para que no se note tanto los quiebres de estas uniones cuando ponemos, ¿cierto?, el algodón, es que coloquen algodón primero de la mitad, empiecen con muy poquito algodón y luego cuando vayan a colocar algodón para rellenar cada una de estas partes, coloquen el algodón suficiente para que desde aquí hacia acá quede relleno, ¿ya? Y así evitamos que se hagan estos quiebrecitos del algodón, ¿ya? A veces es inevitable, por lo tanto no pasa nada si quedan unos poquitos plieguecitos ahí. Igual después pueden pasarle un poquito a la plancha para estirarlo un poquito más y ya tendríamos entonces aquí cosido con costura invisible, ¿cierto? Y ya tenemos todo relleno y ya podemos empezar a pintarlo. Para pintarlo vamos a marcar lo que sería la zona del pico. La zona del pico empieza justo donde, si se fijan, termina la parte del cuerpo y empieza la parte que sale hacia afuera. No hay dónde perderse, ¿ya? Dibujamos, yo en este caso lo hice con un lápiz de los borrables. Si no tienen, pueden hacerle pequeños pespuntes con pintura, perdón, con hilo, para que no se les note tanto y después puedan sacarlo. O bien también lo pueden marcar con lápiz de mina, pero que sea con muy suave, ¿ya? Para que después no quede la marca del lápiz. Y luego vamos a dibujar un triángulo que está hacia dentro, que es la zona de lo que sería el ojo. Esta sí le voy a dar la medida. Que sea aproximado, no necesariamente necesita que sea exactamente igual al original. O al que yo estoy haciendo, ya que nunca nos van a quedar siempre tal cual como uno los hace, ¿ya? Bueno, si yo trazo una línea recta, espérenme, pero lo voy a hacer con otro color de hilo para que se note. Si yo trazo una línea recta desde la partecita de donde divido la mitad del pico, aquí, vamos a colocar aquí la aguja. Si yo coloco la aguja ahí, o con el hilo, digamos, para dividir la mitad de lo que sería el pico, ahí tendría que ir la línea, ¿cierto?
este puntito de aquí, yo les voy a dar ahora la indicación. Si se fija, divido mi pico en dos partes, trazo un hilo o una línea y desde aquí, desde donde yo dibujé el pico hacia atrás, van a dibujar el primer puntito, ¿ya? Y este primer punto es de 1,5 centímetros, ¿ya? Una vez que he dibujado ese puntito de aquí, voy a trazar hacia abajo una línea, donde justo aquí abajo, la unión donde empieza en la línea del pico. Y lo mismo voy a hacer desde aquí, desde el punto hacia arriba, donde empieza la unión del pico en esta parte de arriba. No hay mucho trabajo ni hay mucho donde perderse, ¿ya? Ahora bien, vamos a hacer lo que sería el dibujo de la ala, que es la parte de aquí, esta partecita que debería ir la ala, que es como un simulacro del ala en realidad. Y este también, si se fija, es una B corta y yo les voy a dar esta partecita del punto de aquí, el punto de aquí y el punto de acá. Y nos vamos a guiar por la línea de costura de abajo. Voy a dividir el cuerpo en dos partes, ¿ya? Vamos a trazar entonces lo mismo. Un hilo atravesando, digamos, el cuerpo. Si quieren, para que lo tengan, digamos, más claro, digamos, en qué lado iría, más o menos. Miren, desde la punta del triángulo del ojo hacia donde he puesto el hilo, está a 1,5 centímetros. ¿Ya? Desde aquí a 1,5 centímetros. Y luego, desde aquí abajo, una vez que ya tengo la mitad de aquí, hacia acá arriba, el primer puntito, es de 2 centímetros, ¿ya? Entonces, voy a sacar el hilo para que no me moleste. 2 centímetros, desde aquí abajo hacia aquí, 2 centímetros, y luego desde aquí hacia arriba, 3 centímetros. Vamos a revisar este otro que nos haya quedado más o menos igual. Nos quedó un poquito más chico este de acá a 2,9 centímetros. Así que está entre 2,8 y 3 centímetros, ¿ya? Y se fijan ahí y forma una B. Entonces, teniendo estos tres puntitos, ustedes trazan una línea desde aquí hacia acá y desde aquí hacia acá, ¿ya? Una vez que ya tenemos dibujado todas las partes, lo primero que vamos a hacer es pintar lo que sería el pico. Para eso yo les dije que utilicé pintura amarillo ocre. El amarillo ocre es como un naranjo, pero nunca tan fuerte. Está entre amarillo y naranjo. Estas pinturas ya son bastante viejitas, así que estas son pintura para madera, pero yo siempre recomiendo que utilicen pintura para tela, ¿ya? Como ya la tenía hace mucho tiempo, utilizo lo que tengo, pero lo recomendable es que sea pintura para madera. Le echo un poquito de agua porque la pintura, como la tengo hace mucho, está muy espesa. Por lo tanto, para diluirla un poco, la estoy diluyendo un poquito, le coloco un poquito de agua, ¿ya? Una vez que ya diluí, que siente que queda líquida, pero no tan líquida, sino que corra bien en el pincel, que no hay grumitos o masitas de pintura o restos de pintura, voy a aplicarlo entonces al pico. Y aquí voy a guiarme por lo que sería la línea, ¿ya? Siempre les he dicho que yo pinto como los niños del jardín, sin salirse primero de la línea y luego voy rellenando hacia adentro. Entonces, me fijo primero en la línea, pinto por toda la línea y luego paso por todo el resto del pico. Que quede bien, bien por entre medio de las líneas de costura, que a veces se nos olvida por estas líneas de pasar bien pintura. Ahí.
como siempre la tela chupa un poco lo que es la pintura, siempre es recomendable pasar 2 manos, pero antes de pasar la segunda mano hay que secar bien, ¿ya? Entonces agarramos el secador, ustedes lo dejan al aire libre un rato, que seque bien, y yo mientras seco, ya volvemos, ¿ya? Una vez que ya entonces tenemos seco, muy bien seco, y 2 manos pasadas o 3 manos dependiendo de la pintura, ¿cierto? Vamos a pintar lo que sería la parte del ojo, ¿ya? Aquí con mucho cuidado utilicen un pincel fino que les permita entonces pintar bien y que no se les vaya a pasar, digamos, la mano en lo que sería la zona del ojo, ¿ya? Aquí no voy a hablar mucho para poder pintar porque si no me tirita un poco la mano al hablar. Igual que en la parte de lo que es el pico, empiezo desde los costados, ¿cierto? Y luego relleno, ¿ya? Y si se fijan, ahora ya que pasé los lados, ahora sí puedo rellenar. Y también lo mismo, secamos bien y luego si lo requiere nuestra pintura, volvemos a hacer entonces, pasamos entonces otra mano de pintura, ¿ya? Una vez que ya tenemos entonces lo que sería la base del pico y del ojo pintado, vamos a ir por los detalles. Lo primero que vamos a hacer entonces es aplicar un poquito de flotado en la parte interna de lo que sería la parte del pico, que es esta parte de aquí, y lo vamos a hacer con pintura color siena. El siena es un color cafecito, como el de las galletas de jengibre, y si no tienen este mismo color, siempre lo pueden oscurecer. Si es que el café que tienen ustedes es muy claro, lo pueden oscurecer con una pizca de negro, ¿ya? Y si tienen más oscuro, lo pueden aclarar un poquito con blanco. El flotado siempre se hace con el pincel angular, que ya he explicado en otros videos. Es un pincel que termina en punta. Trabajamos siempre con la punta. Introduzco el pincel en algún frasco o vaso de agua limpia y luego retiro un poco el excedente del agua del pincel para que el pincel aún esté mojado, pero no que yo lo haga así y caiga las gotas de agua. Y luego con la punta del pincel introduzco en la pintura solamente la punta y luego descargo en algún plato para quitar los residuos de la pintura y solamente me quede una pequeña como capa de pintura, y voy de un lado del pincel y del otro para retirar lo que sería la pintura, ¿ya? Una vez que ya retiré y me doy cuenta porque al pasar varias veces de un lado hacia el otro voy sintiendo que en el pincel va quedando menos pintura, es ahí cuando yo digo que todavía queda pintura y está perfecto para pasarlo al proyecto. Tomo entonces el proyecto y el pincel lo tengo que pasar desde esta línea hacia acá. Ya solamente lo hago en la parte interna, no en la parte de atrás, o sea, en la parte de frente, no en la parte de atrás. Ya, entonces voy a pasar el pincel, voy a aplicar entonces el flotado. Ahora no se nota porque obviamente que está mojado, pero aquí, una vez que ya se seque bien, ahí se nota la parte interna que queda con un poquito, ¿cierto?, más oscuro que la parte de acá, ¿ya? Esperamos que se seque o lo secamos, ¿cierto?, con el secador y luego vamos a trabajar las otras partes, ¿ya? Para la partecita del ojo voy a utilizar un pincel viejo, cualquier pincel que ustedes tengan viejo, chiquitito, porque vamos a hacer pincel seco solamente en la parte central de lo que sería este triángulo para fijar lo que es el ojo. Y para eso vamos a aplicar pintura blanca
como siempre les digo, yo estoy utilizando pinturas viejas, de esas que tenía para pintar en madera, por lo tanto tengo pinturas algunas de tela, otras acrílicas, así que ocupo lo que tengo, ¿ya? Y siempre les recomiendo que si ustedes por primera vez van a utilizar pintura y necesitan comprar, les recomiendo que si la van a usar en tela, sea pintura para tela. Introduzco el pincel en la pintura, luego en una toalla vieja o en un paño papel absorbente voy a descargar la pintura, que en el pincel me quede pintura, pero descargo y luego paso el pincel en forma circular, igual cuando le colocamos rubor a los cachetitos, a las mejillas de la muñeca, exactamente lo mismo, y lo voy a pasar de forma circular en la partecita central. Ahí, ¿ve? De esa forma. Entonces queda como un difuminado, ¿ya? Y luego ahora puedo aplicar con cualquier objeto que tenga punta. En este caso estoy usando mi pintapuntos o puntero, no sé cómo le llamarán en otros lados a esto. Voy a utilizar el número 3 para aplicarle un puntito de negro de lo que sería el ojo, ¿ya? Un poquito más. Aquí, la que no tenga este objeto, les recomiendo que utilice la parte de atrás de un pincel fino o una brocheta y que obviamente lo prueben aparte en otro lado para que después puedan ver de qué tamaño les quedaría el punto, ya para que no le echen a perder el trabajo. Una vez que esté seco, vamos a aplicar entonces el puntito de luz, el punto blanco, sobre el punto negro, ¿ya? Para que le dé ese toque de luz. Ahora vamos a hacer lo que sería el flotado del ala, ¿ya? Y eso se hace por debajo de esta B. Entonces volvemos a utilizar el pincel angular, pero esta vez vamos a utilizar un poquito de rojo y al rojo le vamos a aplicar un poquito de negro, ¿ya? Como este pincel todavía tenía algo de negro, voy a utilizar lo que tenía en el pincel para ver si me quedó el color más oscuro que el rojo. Y si le falta, vuelvo a aplicar. ¿Ves? Si se fijan, el mismo pincel tenía un poquito de negro y para mí está pero perfecto. Debe verse como el rojo, pero más oscuro, ¿ya? Ahí. Entonces ya con esto estamos súper bien. Si se fijan, siempre con muy poquito de negro oscurecemos totalmente el color. Así que siempre les recomiendo que vayan de menos a más. Con estos mismos palitos de mondadiente van sacando una pizquita del color negro y lo aplican a la pintura. Y luego si les falta le agregan más, pero vayan de menos a más. Siempre es mejor ir para mezclar y oscurecer un color, ir con el color más claro y a este se le aplica el color más oscuro, ya no se hace al revés, no empiecen con el negro y luego a este le aplican el rojo, ya, porque lo más probable es que empiecen a echarle pintura, pintura, pintura y no lleguen nunca al color. Ya, vuelvo a mojar mi pincel angular porque vamos a hacer flotado. El pincel angular ya lo habíamos dicho, es este pincel que termina en una punta más larga que las otras cerdas, ¿cierto? Y lo vamos a mojar en nuestro frasquito con agua, luego vamos a retirarle lo excedente del agua y con la punta del pincel, las cerdas más larguitas, lo vamos a aplicar, ¿cierto? En la pintura y lo mismo que hicimos con el flotado de la nariz, vamos a ir de lado a lado para descargar, ¿cierto? Voy a mostrarlo acá porque no se ve en cámara, para descargar entonces la pintura. Cuando a veces me queda muy claro, si es que de repente me quedó muy poca pintura, vuelvo a pasar y vuelvo a repasar, ¿ya? Siempre es preferible que les falte que les sobre. Igual, si es que siempre fuera al revés y le ponen más de lo que deberían, siempre se puede arreglar introduciendo el pincel limpio sobre un agua limpia y luego pasan sobre la base que ustedes acaban de pasar la pincelada, ¿cierto? De flotado y vuelven a pasar arrastrando el pincel para retirar un poco el excedente de la pintura que haya sido, que ustedes hayan aplicado de más. Entonces vamos a pasar por debajo. Y nos queda entonces la marquita del flotado.
como yo siento que está muy delgadita la pasada, espérenme, voy a utilizar un pincel angular más grueso, ¿ya? En este caso estoy usando un pincel número 2 y en este había usado un número 0, ¿ya? Vuelvo a mojar el pincel, tomo con la punta la pintura, desparramos de un lado y del otro. Este tiene mucha agua, si se fijan, cuando nos damos cuenta que tiene mucha agua el pincel es porque justamente yo hago así y caen gotas de agua, ¿ya? Y eso no debe pasar. Entonces ahora ya puedo pasar. Voy a pasar un poco más abajo porque necesito que quede un poco más gruesa la línea. Y yo creo que ya ahí quedó bastante conforme. Se ve más oscuro porque obviamente que aquí está mojado. Luego después cuando seque no se va a notar, ¿ya? Y lo mismo hago a este otro lado. Entonces no me quedaría de esta forma, ¿ya? Ahí esperamos entonces que se seque y una vez que ya esto esté seco y esté seco lo del ojo, le hacemos entonces lo que sería el puntito del ojo. Ahora nos quedaría entonces aplicar el puntito de luz a lo que sería la puntita del ojito para darle entonces ese efecto de luz. Entonces voy a ocupar igual el pintapunto, pero en este caso el punto puede ser el puntito más delgado y más fino que el que puse anteriormente con la pintura negra. Se fijan, es muy chiquitito ahí como para darle un puntito de luz dentro del punto negro, ¿ya? Mientras dejamos que se seque, vamos a hacer entonces las otras partes y luego ya nos quedaría mucho más por hacer. Vamos a hacer las hojas. Para las hojas van a marcar en la tela que vayan a utilizar, ¿cierto? Para las hojas, en este caso lo ideal sería obviamente que verdes, pero también puede ser dentro de la gama de los colores tierra, dependiendo, ¿cierto? La época, en otoño sabemos que hay hojas de colores marrones, naranjados, así que, o naranjos, así que pueden utilizar dentro de esa misma gama, ¿ya? Puede ser estampada o lisa, como ustedes quieran. En esta ocasión, en el original o en el primero que yo hice, lo hice con una tela más bien lisa, aunque tenía ciertas partes un poquito más de tono oscuro, pero me refiero sin estampado. Y en la que voy a utilizar hoy día va a ser con la tela estampada, para que vean la diferencia. En esta también hice flotado en la parte de las hendiduras, que ya lo voy a explicar un poquitito más. Y en esta resalté las nervaduras con el hilo de coser más clarito, ¿ya? Para que resaltaran en las hojas. Ahí pueden tener las dos opciones, le quise hacer de las dos formas para la gente que no pinta y puede tener también esa opción. En el caso, por ejemplo, de acá, del ojo y de la nariz, para las personas que no pintan, justamente, lo que pueden hacer es que la unión del molde de lo que sería el piquito, aquí en esta zona de aquí, pueden coser dos piezas de tela, una de la tela del color del pico, que en este caso sería un amarillo, amarillo ocre, más la tela roja que es para el cuerpo. Una vez que unan estos dos trozos de tela, porque va a ser unos pedazos de tela, no va a ser el molde en sí, pero que quepa el molde entero. Luego ustedes de esa unión van a utilizar la parte de lo que es el pico y lo van a posicionar sobre la costura de la tela de color amarillo y la roja que quede al otro lado de la costura, ¿ya? Me parece que en la clase de Gigi, no fue Gigi, en la clase de la Elfa utilicé uniones de telas para que ahí puedan ir a verla y más o menos entender un poquito de lo que estoy hablando, ¿ya? Eso en cuanto a lo que sería la parte del pico y la partecita negra, para la gente que no pinta, pueden recortar este triángulo y lo mismo también podría ser también recortar esta misma figura en el color y luego coser con costura invisible por todo el contorno sobre la tela completa, en este caso también del color rojo, si es que no van a hacer estas dos uniones de la tela.
coserlas encima. Yo lo cosería doble para que no tenga que estar doblando, haciéndole una pasta a la tela tan chiquita y no cueste tanto coserla, y con puntaditas escondidas por todo el contorno de abajo y de arriba, o bien lo pueden hacer también completo. Y lo mismo hacen con la tela del triángulo negro. Ya lo aplican encima, ¿cierto?, de la base del cuerpo, y van cosiendo con puntadita escondida por todo el contorno de aquí hasta que esté unido a lo que sería el cuerpo. Ya eso en relación a lo que es el tema de evitar para la gente que no pinta, ¿ya? Como otra opción. Bueno, como les decía, van a marcar entonces las hojas en la tela que ustedes hayan utilizado para marcar sus hojitas. Y si va a ser una tela estampada o una tela que tiene un derecho y un revés, siempre recomiendo que el derecho debe ir hacia arriba, y el derecho la segunda capa de la tela tiene que ir hacia abajo, o sea, derecho con derecho por dentro, ¿ya? Y los revés por fuera. Una pieza de napa que cubra el tamaño de la hoja. La napa es un algodón prensado, en otras partes se le conoce como guata también. Y van a poner entonces la guata o la napa, luego la tela, como dije, con el revés hacia afuera, valga la redundancia, en ese caso con el derecho hacia arriba, derecho con derecho y revés hacia afuera. Marcan la hoja y luego van a coser, pero aquí en esta zona de aquí, justamente en esta partecita de aquí, van a dejar abierto. En el molde, en todo caso, aparece esta zona abierta, ¿ya? Yo lo que hago para que después esta parte sea mucho más fácil abrirla, o sea, y coserla, es que coso hasta aquí. A ver, déjenme marcarle con un lápiz. Coso hasta aquí, pasadito, y lo mismo acá, ¿ya? No dejo tan abierta de punta en punta para que después esta parte de aquí sea mucho más fácil doblar hacia adentro y después coserla con puntada escondida, ¿ya? Es solamente un poquitito pasadito del extremo. Luego coso, ¿cierto?, desde aquí por todo este contorno, aquí, 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 aquí y aquí, y corto los excedentes, ¿ya? Me va a quedar entonces de esta forma y me queda abierta en esta zona. Tiro hacia adentro, porque he dejado una pestañita en la parte de la zona que queda abierta, tiro hacia adentro, y luego con la tijera voy a cortar la napa, porque esta napa me va a molestar al momento de dar vuelta. Luego tomo, ¿cierto?, la partecita de aquí, abro bien y doy vuelta. En este caso me voy a ayudar con el pincel. Pero esperen. Antes de dar vuelta, aquí siempre se me olvidan algunos detalles porque los doy por hecho. Antes de dar vuelta, si se fijan, las hojas tienen unas puntas. Vamos a cortar esas puntitas. Esa puntita aquí, esta puntita acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Y aquí tiene unas hendiduras, por lo tanto también aquí vamos a hacer unos pequeños cortecitos, y lo mismo a este otro lado. Ahora sí podemos dar vuelta. Entonces, ahí abro bien para poder dar vuelta, y luego me ayudo, como es la hoja chiquitita, me ayudo con algo en punta, con mucho cuidado obviamente de no pasar a romper la tela, y voy tirando hacia afuera cada parte de la hoja, de las puntitas, ¿cierto? Por eso cortamos esas puntas, para que después al momento de dar vueltas se nos sea mucho más fácil. Y luego introduzco esta pestañita que yo dejé aquí, ¿cierto?, hacia afuera, y cosemos con puntadita escondida en esa zona. Luego, una vez que yo he dado vuelta, y esta parte que es la que yo voy a coser con costura invisible, por donde yo tenía abierto y di vuelta, es la parte que va a ir hacia abajo, ¿ya? Entonces yo voy a trazar una línea al medio. En el molde aparece una zona pespunteada, que es la figurita que ustedes van a dibujar, ¿cierto?, con la línea al medio.
No es necesario llegar arriba, pero si quieren llegar no pasa nada, ¿ya? Y luego vamos a trazar unas líneas hacia los lados como en dirección a la punta, ¿ya? Y lo mismo hacemos al otro lado. Y lo mismo hacemos en la zona de abajo. Ahí, ¿ya? Una vez que hemos trazado ya la línea, vamos a pasar a la máquina con costura recta desde aquí donde hicieron la línea hacia abajo. Luego pasamos desde aquí hasta acá y desde aquí a acá. Y lo mismo hacemos desde acá hasta acá y de aquí hacia acá. ¿Ya? Una vez que hemos cosido, entonces nos quedaría de esta forma. Como les dije en las hojas anteriores, en esta, yo lo hice con el hilo del color de la tela y luego lo que hice fue pasar flotado, igual con la técnica del flotado que hicimos acá o que hicimos en la parte de aquí del ala, la mismo flotado con un verde más oscuro que la tela. Si tengo un mismo color verde de la tela, lo que hago es aplicarle un poquito, una pizca de negro para oscurecer ese verde y luego paso el pincel. Si aún así yo noto que no se nota la nervadura o la hendidura del flotado, lo que hago es aplicarle una pizca de negro y vuelvo a pasar encima, ¿ya? Y paso por la línea donde pasé la costura y por la línea de las nervaduras de los lados, ¿ya? Por debajo, esta de al medio y estas por debajito de las líneas. Y en el caso de acá, que lo hice con un color más clarito, no es necesario porque el hilo me va a indicar, ¿cierto?, la nervadura, porque acá se perdía con el hilo del mismo color, ¿ya? Entonces ahora ya tenemos las hojas, hay que hacerlo por dos, entonces vamos a tener dos hojitas exactamente iguales, ¿cierto? Igual pueden hacer una de un color y otra de otro color dentro de la gama de los verdes o de los colores que ustedes hayan querido en color marrón. Para las pelotitas el muérdago, vamos a cortar la pieza que dice en el molde cortar a ras, o sea, quiere decir que no dejan margen de costura. Y luego con una aguja y un hilo del color lo más parecido a la tela, van a hilvanar por todo el contorno. ¿Ya? Espérenme, voy a amarrar esta. Aquí, como les dije, pueden utilizar cualquier tela del color rojo que ustedes quieran. O también pueden utilizar perlitas rojas, borlas rojas. Pueden utilizar también esas pelotitas rojas que venden para estos muérdagos, que son como especies de plumaví que van forradas con una especie de brillo, de algo, de una placa que tienen esas bolitas. También les sirve. Mientras sea del tamaño más o menos del tamaño que me va a quedar la pelota del círculo, ¿ya? Entonces hilvano por todo el contorno. Da lo mismo acá las puntadas, lo importante es que cuando hilvano no lo hago tan a la orilla para que después no se me empiece a deshilachar la tela, ¿ya? Lo suficiente como para ir hilvanando y después recoger. Aquí ustedes pueden recoger y a medida que recoge lo van rellenando con algodón, ¿ya? Yo lo hice con una masa de porcelana en frío que ya estaba quedándose muy seca y no me servía para trabajarla. Por lo tanto, para me quedaba perfecto. Entonces hice unas bolitas de masa, dejé que se secaran y luego las introduje adentro de lo que sería la tela y luego la recogí. Igual podrían reemplazarla por las bolitas estas de perlas, estas perletas más o menos grandecitas, y también les puede servir y así les quedaría mucho más redonda, ¿ya? Y luego lo que hice fue cerrar, pero aquí la que no trabaja ni la masa ni tiene para comprar perlitas o no tiene perlas o no venden perlas por donde ustedes están, pueden perfectamente hacerlo con algodón, ¿ya? Rellenarlo con algodón y luego lo cierran. Una vez que ya cierran bien por todos lados aquí, hacen esto mismo 3 veces. Entonces nos queda más o menos así, ¿ya? No importa que queden un poquito estas arruguitas, porque igual al estilo country, esos pequeños detalles
de verdad que queda bien, ¿ya? Bueno, una vez que ya tenemos entonces nuestras 3 bolitas, de esta forma, ve ahí, y tenemos nuestras hojitas, ahora vamos a utilizar una ramita. Como les dije a ustedes, la pueden reemplazar por algún palito de canela o cualquier palito de rama, no importa el grosor, lo importante es que sea más o menos de la medida que aparece en el molde, va a venir la medida de este tamaño y lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar justo aquí, a que quede centrado la partecita acá abajo. Yo esta la lijé, le saqué la cobertura de la base de la madera porque estaba bastante seca la rama y lo que hice fue después pintarla con color siena, ¿ya? Luego corté una pieza que en el molde igual va a aparecer la medida del cáñamo, ¿ya? Y vamos a enhebrar una aguja. Voy a pasar el cáñamo por la aguja. Y voy a pasar el cáñamo justo aquí al medio. Entonces yo más o menos visualizo cuál es la mitad del cuerpo, ¿cierto? Y miren, más o menos me guío donde está la puntita de la B, ¿ya? Y voy a pasar el cáñamo. O sea, que siempre me cuesta un poco pasar esta cosa ahí. Luego voy a acomodar más o menos que me quede más o menos parejo. Y voy a acomodar este justo aquí al medio. Como yo lo quiero amarrar aquí y a pesar de que yo lo amarro, esto puede salirse, voy a aplicar un poquitito de aquí de silicona, ¿ya? Un poquitito para que no se vaya a escurrir hacia los lados, porque si no me mancha todo el trabajo. Entonces ahí mantengo un poquitito presionado para que se pegue bien. Y mientras hago eso, voy a amarrar al tiro acá. Y así, mejor todavía, me va a sostener, ¿cierto?, el palo. El amarre va abajo y aquí mismo voy a hacer una moñita, ¿ya? Ahí. Y ustedes ven si lo dejan a este mismo tamaño o lo cortan como yo, que lo dejé un poquito más corto. Pero antes de hacer esto, para que esto no se me esté desarmando todo el tiempo, voy a achicar un poquitito la moña para que me quede un poquito más chiquitita. Pues le digo, esto ya es al gusto de cada uno. Y voy a levantar esta partecita de aquí y le voy a aplicar un poquito de silicona. Entonces pego ahí. Y así evitamos que después a la larga esto se me vaya a correr. ¿Ya? Lo mismo acá al otro lado. Muy poquitito para que obviamente no se note la silicona en el trabajo. ¿Ya? Y aquí voy a cortar entonces los excedentes. Entonces me queda así. Mire, incluso así tal cual se ve muy, muy linda. ¿Ya? Luego voy a cortar una pieza de tela que la medida viene en el molde. Esta se corta a ras, quiere decir que no dejan margen de costura. Puede ser un tejido de punto, si es que simula un jersey, por ejemplo, lo pueden tejer. Si es que no tienen una tela que sea con rayitas, también puede ser una tela de cuadrillé, la tela que ustedes quieran, ¿ya? Y lo vamos a acomodar, que nos quede más o menos a la misma altura, ahí, justo ahí, y acá arriba vamos a amarrar. Entonces vamos a hacer un nudito y voy a amarrar. Cuando amarro, aprieto un poco, hago presión y dejo estas zonas de esta forma hacia arriba, ¿ya? Corro un poquito más hacia atrás esto de aquí y una vez que ya quedó acomodado, ahí, voy a levantar un poquitito y le voy a aplicar silicona para pegarlo. Y así ya no se me va a mover, ¿ya? Ahí. Y lo mismo voy a hacer acá arriba. Voy a levantar un poquitito
y voy a poner silicona y quedaría entonces así. Una vez que ya tenemos listo entonces lo que sería como su bufanda, se fijan aquí yo lo corté un poquitito más a ras, igual lo pueden dejar como ustedes quieran, más largo, más corto. Voy a colocarle entonces las hojitas. Para las hojas tienen que ir con las líneas, ¿cierto? De esta forma, por lo tanto la voy a acomodar aquí y la otra va a ir acá, justo donde está el palito, ¿ya? Donde dice la muñita, arribita del palito. Ahí, de esta posición, ¿ya? Entonces vamos a pegar. Como van colocadas aquí, si se fijan, es muy poco lo que hay que pegar, solamente la punta. Tengan siempre esa precaución de no ponerle tanta silicona en la parte de atrás, porque de repente quizás se les pasa la mano y después si lo dan vuelta, a lo mejor tienen silicona hasta por acá, ¿ya? En la hoja. Entonces ahí siempre con la precaución de dónde están colocando el pegamento. Y lo mismo a este otro lado. Entonces colocamos siempre la puntita. Yo siempre lo armo primero para ver dónde más o menos la posición que va a quedar. Y así yo sé cuánto es ahí en la parte donde pondría la silicona, ya para que no se me pase. Se queda ahí. Y ahora vamos a colocar las bolitas o las pelotitas. En este caso yo coloqué dos abajo. Primero una ahí. Vamos a pegar bien. La otra al lado. Ahí. Y por último, la otra va arribita. La silicona siempre me quedan unos... Espérame que ahí me faltó un poquito de silicona. Ahí sí. Bueno, después yo le saco esas partecitas de la silicona que quedan por ahí, esos hilitos. Y tendríamos entonces puesto nuestras 3 bolitas en la parte de abajo de lo que es el muérdago. Y nos quedaría lo último, que sería colocarle en la parte de arriba, si es que lo van a hacer para colgar o bien si es que lo quieren pegar para una corona. Entonces no es necesario colocarle, ¿cierto?, el cáñamo. Yo como los voy a hacer para colocarlo en mi árbol, entonces voy a utilizar el mismo cáñamo y la posición va justo aquí, en esta partecita de aquí, ¿ya? ¿Por qué va aquí? Porque a pesar de que esta no sería la mitad del cuerpo, si yo lo hago más acá, se me va a venir hacia un lado en vez de que quede recto, ¿ya? Y aquí sí que voy a necesitar quizás mi alicate, espérenme. A ver si me pasa rápido, si no voy a tener que buscar mi alicate. Ya, sí. O vamos a cortar con la tijerita. Ahí. A ver si ahora me pasa. Ahí sí. Se me anduvo ahí saliendo un poco la cuerda del cáñamo, pero ahí lo arreglo. Y listo, por último amarramos en la parte de acá arriba y ya nos queda pero perfecto para colgarlo en nuestro arbolito de Navidad. Y esto sería todo, espero que les haya gustado. Como ven, es súper rápido y fácil de hacer, tampoco es que ocupe tantos materiales. Y como les digo, el cardenal no podía faltar en lo que es el estilo country, si es que esa es la modalidad que vas a querer para adornar tu árbol de Navidad. Déjenme en los comentarios si... qué es lo que quieren que sigamos haciendo para la próxima semana. La estaré leyendo, así que
pidan, que en pedir no hay engaño, dicen. Nos vemos entonces para una próxima clase. Y bueno, como siempre, los moldes van a estar gratis aquí mismo debajo del video, en donde sale la descripción del video. Aparece un enlace, ustedes pinchan y se les va a abrir entonces el molde en formato PDF. La que tenga complicaciones para descargarlo desde aquí mismo puede ir a mi página del Facebook, Retacitos de Encanto, y va a estar en formato JPG, o sea, en formato de imagen, ¿ya? Lo ideal es que nadie se quede sin el molde para que puedan ustedes también hacer sus lindos cardenales para esta Navidad. Nos vemos. Chao, chao.